Palabra viva. Vamos a saludar a los hermanos que están en radio y están en televisión también. Sean bienvenidos los hermanos de Radio Bonao Bendición, los hermanos de Yuna Visión esta noche y los de Telebendición ahora en la mañana en vivo, los que están por Facebook, YouTube. Bienvenidos, estamos en Bonao, Ciudad de Dios, centro de la geografía nacional de la República Dominicana. Amén. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Quisiera hoy instruir algo simple, pero lo simple no quita lo importante. En Dios, cualquier cosa que parece simple es determinante. Nada se puede desconsiderar por simple que sea. Aún usted lo vea simple, diga, tiene importancia porque es de Dios. Amén. ¿Llegó conmigo? Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol a la iglesia de Roma, les recomiendo que se lean ese libro si pueden, los que les guste leer las escrituras, léase Romanos. Son 16 capítulos que eso se lo lee usted en una sentada un domingo por la tarde. Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Este es un texto que la mayoría de la iglesia se lo sabe casi de memoria. Incluso yo oigo gente que dice, no, porque lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Eso es verdad. Pero hay algo con la verdad escrita. Es que para que esa verdad se aprenda, usted debe o saber leer o alguien tiene que enseñárselo. Porque si usted no sabe leer, ¿cómo va a interpretar lo que está escrito? Tiene que tener por lo menos alguien que te enseñe o tú tener la capacidad de interpretar. En la Biblia hay pasajes donde personas han leído y no entienden lo que leen. No sé si usted recuerda en Hechos capítulo 8, donde se da un escenario muy único en la Biblia, donde un hombre de Etiopía vino a Jerusalén a adorar. Y este hombre tenía niveles, no era un hombre cualquiera, era un hombre de cierto nivel, porque tenía un rollo del libro, y no todo el mundo tenía un rollo del libro en esos tiempos. Y él iba leyendo el profeta Isaías en su carruaje. Imagínense, iba en un carruaje, no era un cualquiera, tenía un nivel, pero iba leyendo, y parece que iba leyendo en voz alta, porque la Biblia dice que el profeta lo escuchó, que leía el profeta Isaías, pero el profeta tuvo la confianza y se le acerca y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Lo que me dice a mí que se van a necesitar dos ingredientes aquí. Alguien que lea con interpretación o alguien que te explique. Las dos cosas tienen valor. Es bueno que usted lea, pero es bueno que alguien también le explique, porque puede ser que en la interpretación usted esté un poquito corto y no tenga la capacidad de entender la profundidad de lo que esto quiere decir. Amén. El apóstol dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. O sea, ¿qué quiso Dios al dejarnos las escrituras? Y conmigo, enseñarnos. ¿Pero enseñarnos qué? ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos cómo caminar con Él, cómo trabajar con Él, cómo Dios piensa, cómo Dios ve todas las áreas de la vida natural del hombre, cómo Dios ve el matrimonio, cómo Dios ve los hijos, cómo Dios ve la salud, cómo Dios ve la finanza, cómo Dios ve las relaciones. Todo está plasmado ahí, pero no todos la leemos, y al no leerla, obviamente por falta de conocimiento, ¿qué dice la Biblia? El pueblo perece. Hoy quisiera compartirle un principio simple de la palabra. Cuando digo simple, no es porque sea menos relevante, es que parece simple, pero ciertamente quizás es uno de los principios más escasos en la misma Biblia y aún en la humanidad. Leyendo precisamente en estos días, viendo las Escrituras, me di cuenta de que
hay una verdad que pocas veces se habla de ella en la iglesia, y cuando se habla se toca solamente para el factor dinero. Y Dios me libre de tocarlo por ahí, porque no me interesa tocarlo por ahí. Me interesa tocarlo en cuanto a la relación con Dios. Cuando venimos a Jesús, cuando venimos al conocimiento de quién es Jesús para nosotros, empezamos una relación. Y las relaciones son vitales para poder entrar en niveles de confianza. Si usted no se relaciona, la confianza no crece tampoco la armonía. Si usted no se relaciona, posiblemente usted va a vivir aislado o simplemente identifica pero no conoce. Identificar y conocer no es lo mismo. Usted identifica al presidente de la República, ¿sí o no? Pero no lo conoce. Porque conocer es saber cómo piensa, saber cómo actúa, saber cómo siente, saber cómo interpreta las cosas. Eso es conocer. Entonces, usted puede identificar cosas que sean de Dios porque la palabra es de Dios, porque estamos en la casa de Dios, pero no necesariamente significa que conoce a Dios. Le voy a decir por qué. Mire, el que conoce a Dios por lo general le ama. Y el que ama a Dios por lo general le sirve. Entonces, una tumba a la otra. Si yo digo que conozco a Dios y no le amo, es mentira que conozco a Dios. Y si yo digo que amo a Dios y no le sirvo, es mentira también entonces. Porque las tres se alinean. El que conoce a Dios le ama. Y el que ama a Dios le sirve. Y Dios se ha dado a conocer en la faz de Jesucristo. Y se ha dado a conocer para que entendamos cómo Él ve, cómo Él piensa. Para eso las Escrituras. Para eso la palabra. Para eso el uso de la Biblia, no tenerla en una repisa como un espantapájaros, sino para estudiarla, para escudriñarla, para conocerla. Estudiándola en esta semana, en estos días que estuve fuera del púlpito y fuera casi de la iglesia o de la congregación desde el punto de vista físico, me puse a mirar un atributo que en la Biblia buscando y buscando y buscando encontré 10 nada más. Que Dios lo señaló. Pero es un atributo tan escaso en la Biblia y en la humanidad que yo dije, voy a hablar de esto, porque esto tiene que ser para nosotros un norte. ¿Cuántos saben lo que es un norte? Un norte es como un punto a seguir, un punto de referencia. Y quizás puede ser que quede demasiado elevado para muchos de nosotros, pero tenemos que procurar hacerlo. Tenemos que procurar lograrlo, porque los hombres que lograron este nivel no fueron hombres cualquiera, fueron hombres que marcaron diferencia. Amados, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, en todo el sentido, pero cuando se trata de Dios, sobre todo porque somos nosotros llamados a representar a Dios, no pudiéramos ser nosotros personas consideradas livianas. Yo no sé si alguien puede interpretar la palabra liviana. Interpreta esa palabra liviana, como alguien que como que nada le importa nada. Amados, cuando entendemos que sobre nosotros pesa un manto de honra, un manto de un llamado, cada hijo de Dios se constituye en un representante del Dios de su salvación. En otras palabras, aunque tú no tengas un micrófono, ni tengas una delegación pastoral, ni tengas una delegación de diáconos o de ministros, tú eres un hijo de Dios y tú representas a Dios. Si lo hiciste mal por causa tuya, muchos pueden tropezar. Si lo hiciste bien por causa tuya, muchos pueden glorificar su santo nombre. Y por causa del mal testimonio de los hombres, vemos, oímos, sufrimos diario. Ahora mismo en la prensa usted lee y da hasta cierto punto temor abrir las redes sociales, como uno ve y oye cosas que involucran a la iglesia. Hasta se mofan y maltratan a la iglesia por causa del mal testimonio de los hombres. Y la Biblia habla de eso. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Pero el amor de ¿quiénes se va a enfriar? En el amor de aquellos que pusieron los ojos en los hombres. Porque el que puso los ojos en Dios no se va a enfriar nunca, porque Dios no falla. Dios no ha fallado. El hombre sí falla y muchas veces podría fallar y va a fallar, pero nuestro Dios no falla. Por eso le aconsejo temprano que siempre ponga sus ojos en Jesús. Si el hombre le falla, no se sorprenda. Eso es lo más normal. De eso me acuerda mucho a Pepín Corripio. La tendencia de todo negocio es a la quiebra. La diferencia va a ser la administración. La diferencia en todos los hombres es a fallar. O sea, nosotros todos los hombres estamos expuestos a fallar. La diferencia va a ser cómo nos manejemos. Esa va a ser la diferencia. Pero todos estamos expuestos a fallar. Y estamos vendidos a fallar. Por la naturaleza adánica estamos vendidos a fallar. Pero bendito sea Dios por el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad. No significa eso que no fallemos, sino que fallamos menos. Como dice mi pastor, no fallamos más porque no tenemos más tiempo. Si tuviéramos más tiempo, falláramos más todavía. Pero Dios tiene misericordia. Y aún en nuestra debilidad nos ayuda. Y nos trabaja y nos perfecciona y sigue trabajando en nosotros. Sabiendo nosotros que no lograremos la perfección, pero perseguiremos cada día ser mejores para la gloria de su santo nombre. ¿Mejores que quién? No mejor que mi hermano ni que mi hermana. Mejor que el yo que fui ayer. Hoy yo debo ser mejor. Mi competencia no es con el vecino del frente, ni con el de atrás, ni con el del lado, ni con la iglesia X o la iglesia Y. Mi competencia es con el de ayer, que todavía no venció tal debilidad, pero hoy la va a vencer en el nombre de Jesús. Pero si no lo logro hoy, seguiré insistiendo hasta que lo logre en el nombre de Cristo. Entonces, va a costar que alguien me enseñe, porque llegará el momento que puede ser que yo me haga autodidacta y mi autointerpretación sea equivocada. Necesito que alguien me corrija. Por eso en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 13, habla de que había maestros y profetas que enseñaban a la iglesia. Y lo hacían con la intención de que la iglesia pudiera caminar por la senda derecha. Y la única forma de la iglesia caminar por la senda derecha es si camina por la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 101, si usted puede ir conmigo a la Biblia, le voy a enseñar por qué me llamó mucho la atención este tema. Salmos 101 es un texto que ya todos aquí hemos leído, incluso hemos oído mensajes de nuestro pastor, incluso basado en este texto. Versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles ¿de dónde? De la tierra. ¿Para qué? O sea, fíjese, pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Dice, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El Señor dice, mis ojos voy a poner sobre los fieles de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que los fieles de la tierra son tan pocos que solamente 2 o 3 en la Biblia merecen el rango o el título o la deferencia de que Dios los llame fieles. Y si le cuento, lo vamos a contar hoy. Yo conté 10 hombres a que Dios llamó fieles solamente. 10. De tantos personajes en la Biblia, 10 solamente Dios le dijo, ese es un hombre fiel. Significa que el porcentaje es muy bajo, pero la aspiración es muy alta. Y usted dirá, ¿por qué la aspiración es muy alta? Porque yo no sé usted, pero yo aspiro a ser hallado fiel. ¿Sabe por qué aspiro a ser hallado fiel? Porque el día de la mayordomía, el día en que yo rinda cuenta, Dios pasará revista de todo lo que yo haya hecho en la tierra y yo daré cuenta de mi mayordomía. Y en la mayordomía yo seré honrado o deshonrado. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de mayordomía. Son dos cosas diferentes. La gente confunde salvación con mayordomía. Mayordomía es como yo administré lo que Dios me dio. La salvación se
se beneficia el hombre por la justificación de la gracia de Cristo y los méritos de Cristo. Se me imputa la justicia de Cristo cuando yo no he sido justo, el único justo ha sido Él, y soy salvo por gracia. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de mayordomía. Diga conmigo, mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Administré lo que Dios me dio, como Dios me lo dio, o para Dios, o fui un mal administrador de las cosas que recibí. Amados, empecemos por mirar aún lo más simple, el tiempo. ¿Sabe la cantidad de tiempo que la gente pierde en la vida? Se pierde mucho tiempo en muchas cosas que no tienen resultado ni tienen valor. Y se pierde el tiempo. Y el tiempo literalmente es un activo que cuando se pierde no vuelve. Plátano maduro no vuelve a verde. El tiempo que se va no vuelve. Y muchas veces perdemos el tiempo y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo el tiempo. El tiempo debiera ser para nosotros un tesoro. ¿Por qué los gringos pagan por hora? ¿Por qué los gringos pagan por hora? Porque el tiempo es tu vida. El tiempo es tu vida. El tiempo es tu vida. Por eso ellos te pagan por hora, te pagan por tu vida. Por eso los gringos pagan por hora. Aprendieron el valor del tiempo y se dieron cuenta de que el tiempo de un hombre es su vida. ¿Y cómo yo voy a malgastar mi vida en cosas que no sacian o no edifican? Sin embargo, daremos cuenta por la mayordomía del tiempo. Quizá algunos no lo hemos visto, pero llegará el día en que nos pararemos a mirar cuánto tiempo yo he perdido. Yo mismo a veces digo, yo he perdido mucho tiempo en cosas que no sacian ni edifican, pero estoy a tiempo para recuperarme en otras, porque ya el tiempo que perdí no lo voy a recuperar. Pero puedo invertirme en otras que sí puedo hacerlo. Amén. La Biblia dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Sabe usted lo que significa la palabra fiel? La palabra fiel significa alguien que no traiciona, alguien que no se tuerce, alguien que no violenta los principios. Y qué difícil es encontrar gente fieles en este tiempo. Vi un reportaje que me ministró muchísimo sobre un joven que lo entrenaron para ser agente secreto. Lo entrenó el mejor agente de la agencia para que él fuera un superagente. Y lo entrenó junto a su perro. Su perro era su ayudante. En sus misiones su perro era su ayudante. Y ya cuando terminó todas las tareas, el jefe le dijo, te llega tu prueba final. Vamos a probar tu fidelidad como agente. Toma esta pistola, mata a tu perro. Él miró al perro y miró al jefe y le dijo, lo lamento. El jefe le dijo, si tú no matas a tu perro no podrías ser un buen agente. Él le dijo, yo no puedo matar al único que me ha sido fiel. Ese me ha sido fiel. Yo prefiero renunciar a la agencia, renunciar a ser un superespía, pero no voy a matar a que me ha sido fiel. Pero qué amor tan grande tú puedes tenerle a un animal. Dice, no es al animal, es lo que ese animal representa para mí. Ese animal representa la fidelidad. Y le dice, cuando Dios pensó en la fidelidad, pensó en el perro. ¿Cómo puede ser un perro más fiel que un hombre? ¿Cómo puede ser un perro más fiel que un hombre? Y eso sonaría como absurdo, que un animal irracional cree uno en cierto modo, porque aunque los perros no razonan igual que nosotros, pero tienen inteligencia, tienen capacidades y tienen habilidades que pueden ser hasta cierto punto extraordinarias, como reaccionan. Y él prefirió no ser un agente, pero prefirió honrar a aquel que le fue fiel. Amados, te estoy hablando de un perro, ¿verdad? Que siempre le fue fiel. Le dijo, no, yo no puedo matar a mi perro, porque el único que me fue fiel fue él. Amados, ¿ustedes sabían que nosotros a cada rato matamos a Dios?
Nuestros actos desdicen nuestra fidelidad hacia Dios. Nuestras acciones desdicen que somos fieles a Dios. Porque para serle fiel a Dios, yo no debo simplemente estar sentado en la silla de una iglesia. Yo debo ser fiel adentro y afuera. En el campo y en la ciudad. Con dinero y sin dinero. Bien vestido o mal vestido. En la playa o en la montaña. Yo debo seguir siendo fiel. Pero la fidelidad fluctúa conforme a las circunstancias muchas veces. Y esto son verdades humanas. El hombre fluctúa conforme a su realidad. Para con Dios, la fidelidad siempre ha sido un tema de prueba. Probarte si eres fiel. No, repito, no hablo en el contexto dinero. Yo no le estoy hablando a nadie de dinero para que ninguno aquí se le vaya el tiro por otro lado. Yo no estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de honrar la fidelidad de Dios. Si Dios ha sido fiel contigo, ha guardado su pacto y su misericordia, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué actuamos como hijos del diablo? ¿Por qué actuamos como hijos de tinieblas? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué engañamos? ¿Por qué nos volvemos altivos y soberbios? Parece como que no hemos conocido la fidelidad de Dios. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención, pensando que de todas las escrituras, 10 hombres Dios llama fiel, 10. Y lo vamos a mirar los 10 esta mañana. Y la intención de hoy es que si las escrituras fueron dejadas para que nos enseñaran algo, yo les ruego al Señor que las escrituras nos enseñen a aprender a ser fieles. Yo no estoy hablando de dinero, otra vez lo estoy repitiendo. Porque cada vez que se habla de fidelidad en las iglesias, la gente lo inclina hacia el dinero. No, a mí no me importa eso. Yo lo que quiero pedirle que usted revise a qué nivel de fidelidad está usted honrando al Dios que le ha sido fiel a usted. Si Dios ha sido fiel, cantábamos ahorita, yo pensaba, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y yo decía dentro de mí, ¿y yo qué he sido? ¿He sido yo fiel? ¿He sido yo íntegro para con lo que Él es para conmigo? No siempre. Muchas veces flaqueamos porque se nos va por la culata, se nos va por debajo de la puerta el principio de fidelidad. La fidelidad para la iglesia de Jesucristo solamente se asocia con los diezmos. Es un error religioso. Un error religioso. Cuando Dios habló de fidelidad en la Biblia, en gran manera no se refirió a dinero. Se refirió a un alineamiento de verdad. A un alineamiento como un matrimonio. Presente o no presente, yo debo ser fiel a mi esposa. En la iglesia o no en la iglesia, yo debo ser fiel a Dios. Y fiel a Dios no significa que ande con una Biblia debajo del brazo para que usted no me vaya a confundir con un religioso, o me vista como un rabacucu, o me ande con una corbata todo el tiempo. No. Fiel a Dios es que yo no venda los principios. Y hoy día, lamentablemente, se habla mucho de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Pero hay gente que la vende por un reggaetón. Por un reggaetón la vende. Por un perreo. Por un perreo venden su primogenitura. Amados, que Dios nos ayude. El hombre más fiel de toda la Biblia, excepto de Jesús, ¿usted sabe quién es? La Biblia habla de Moisés. La Biblia habla que Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo y Jesús como hijo. Abra su Biblia. Libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Números, capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le hablaré en visión, en sueños, hablaré con él. 7. No hacia mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. 8, cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Dios llama a Moisés primero que Abraham, y Abraham fue primero que Moisés. Llama a Moisés primero que Abraham, lo llamó fiel. Después en el libro de Nehemías lo vamos a ver, llama a Abraham fiel, pero llamó a Moisés siervo fiel. Si usted revisa qué significa una persona fiel, usted escribió lo que significa una persona fiel. Una persona fiel es una persona que no traiciona, que no tuerce el mandamiento, una persona que no vende los principios. Es una persona fiel. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, ¿sabe cuántos mandamientos le dio? 230 mandamientos. 230 mandamientos. Y Moisés no cambió ninguno. No cambió ni torció ninguno. Hizo conforme a todo lo que fue voluntad de Dios para su casa y fue premiado por su fidelidad. Amados, en la parábola de los talentos, Dios usa los talentos como dinero, pero los talentos pueden ser habilidades, los talentos pueden ser capacidades, los talentos pueden ser dones, los talentos pueden ser gracia que Dios haya depositado en alguien. Y dice que de esos 3 que Él llamó, a los 3 les entregó conforme a su capacidad. Dios nunca te dará nada que tú no puedas manejar. Dios todo lo que te da, tú lo puedes manejar. Ahora bien, Dios espera que tú lo manejes bien. El ministerio es una dádiva de Dios, es una honra de Dios, es una bondad de Dios, que Dios espera que la manejemos bien. ¿Qué significa manejar bien el ministerio? Que el ministerio no sea una plataforma para brillar, ni para lucrar, ni para hacerme famoso. Que el ministerio sea simplemente la manera de Dios poderse dar a conocer a través de hombres y mujeres simples, sencillos y humildes. Cuando hablo de humildad, no vaya usted a pensar que no sepa usted hablar, no sepa usted expresarse. El ministerio no es para lucrar, el ministerio no es para hacerse famoso, el ministerio no es para ser conocido. El ministerio es para usted dar a conocer las bondades del Dios que lo llamó a usted. Pero también todas las bondades naturales que Dios nos da tienen un propósito al final. Pablo le dijo a los corintios, sea que comamos o que bebamos, que lo hagamos para la gloria de su santo nombre. Cuando usted entiende lo que es ser un mayordomo de Dios, aún comer debe ser una motivación para usted glorificar a Dios. Aún comer. Y comer es algo tan simple que uno lo hace con tanta simpleza. Pero hermano, si uno analizara en el mundo entero, ¿cuánta gente no puede comer o no tiene con qué comer y nosotros tenemos con qué comer? Debiéramos comer con gratitud y con alegría de corazón todo lo que comamos. Y con reconocimiento que eso es bondad de Dios. Es bondad de Dios que podamos comer 3 veces al día. ¿Sí o no? Algunos comen más de 3, 4, 5, hasta 6 veces. Cada vez que pasan por la nevera pican algo. Eso es bondad de Dios, ¿sí o no? Amén. A los 3 mayordomos, a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 3, a otro le dio 2 o 1. Los 2 primeros hicieron lo que tuvieron que hacer, pusieron el talento a producir. Al final, ¿cómo le llamó el Señor? Les dijo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Administraste bien, te pondré en lo mucho. Pero administraste lo que te di, podrás administrar lo mucho de Dios. Al que no administró con sabiduría, le dijo, aún lo que recibiste te será quitado, porque fuiste un siervo malo y negligente.
Sin embargo, al siervo fiel le dice, vas a poder administrar mucho. Al siervo fiel. ¿A quién pondrá? A los fieles. Nuestra fidelidad no tiene que ver, repito, con bienes materiales. Tiene que ver con dádivas espirituales. Fiel a un llamado, fiel a la revelación, fiel al conocimiento de Dios. No se podrá medir igual el que conoce a Dios y al que no conoce. Lo dice Malaquías capítulo 3. Dice, y habrá diferencia entre el que conoce a Dios y el que no le conoce. La diferencia no será ropa, como la religión vende. La diferencia no será quizás día de culto, como la religión vende. La diferencia será testimonio. Si nosotros procurásemos, hermanos, sacar los ojos de los hombres, de lo que la gente piensa, de lo que la gente diga, y buscásemos nosotros el agrado de Dios, nuestro nivel no sería el mismo, porque estaríamos más pendientes de Dios que de los hombres. El que vive en el temor de Dios, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Daniel capítulo 6, verso 4. Tercer hombre que Dios llama fiel. 10 hombres que Dios llamó fieles. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿cómo? ¿Cómo era Daniel? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No pudieron hallar algo en que acusarle. No pudieron hallar algo en que acusarle. Y como no pudieron hallar en qué acusarle, buscaron de qué acusarle. Y aún buscando de qué acusarle, no pudieron acusarle porque era... Pero ¿en qué era Daniel fiel? Daniel sirvió a reyes que eran contrarios a su Dios. Pero Daniel siempre fue fiel a Dios primero. Daniel sirvió bajo diferentes reyes, pero siempre fue fiel a Dios. ¿Qué significa eso? Yo puedo estar bajo este gobierno ahora. Yo me pongo a contar, yo empecé en el 97, 96, 97, Leonel, Hipólito, Leonel otra vez, Danilo, Luis Abinader. Yo he estado bajo 5 presidentes siendo pastor. Y que yo esté bajo ellos no significa que tengo que violentar los principios. Yo seguiré siendo fiel a Dios. Y podría ser que lleguen otros también, pero no puedo cambiar el principio. Los principios no se cambian. La fidelidad no se mueve, no se cambia, no se negocia. Por eso este es el tiempo de los radicales. Un radical no se le va a reír a un chiste morboso. Un radical no le va a decir un amén a algo que va contra Dios. No lo va a hacer. Porque sabe lo que significa la fidelidad. Pero cuando hay tanta liviandad, la iglesia de Jesucristo está llena de gente liviana. Oiga, aquí hay mucha gente, y aquí no ve mucha gente, pero hay mucha gente liviana. Tan liviana que le da lo mismo, todo con las reglas se puede. Eso es un versículo que lo sacó Satanás, yo no sé de dónde, porque no está en la Biblia. Jericó 3:15, ¿verdad? Todo con las reglas se puede. No, porque ustedes son muy radicales. Hermano, yo prefiero ser radical a no ser un cristiano tibio. ¿Y por qué ser radical? Porque de los tibios se expecta solamente algo, vómito de su boca. Los radicales tendremos rechazo de mucha gente, pero un día tendremos la aprobación de Dios. Ser radical en este tiempo es difícil. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad de hoy está muy corrompida también. Y la iglesia está corrompida también. La iglesia de hoy quiere ser moderna en el contexto de caerle bien a todo el mundo. Yo no estoy en eso, hermano. Hace tiempo que vencí ese temor. Y por eso le vuelvo a repetir. A mí en los días de silencio que duré, esta palabra me trasladó,
Me traspasó tanto que yo decía, Dios mío, cuánta infidelidad en la iglesia, cuánta liviandad en la iglesia, a cambio de que la gente se sienta bien. Amado, si tú te sientes mal, porque te digo que ser fiel es la única diferencia que va a hacer contigo en el mundo, I'm sorry for you, pero es la verdad. Lo único que va a hacer diferencia en ti y el mundano es que tú seas fiel. El mundano de afuera lee Biblia y sabe y oye coritos y oye cánticos. Y algunos tienen principios y algunos tienen valores, pero ninguno de esos principios y valores se va a comparar a ser un hombre fiel que no negocia la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando se levanta el Evangelio, se levanta el testimonio de Cristo, y eso es lo que menos vemos. Por eso la iglesia aquí en Bonao tiene un reto tan grande, nosotros lo tenemos, de levantar un testimonio delante de un pueblo que la gente no lo respetaba. Ya la iglesia está empezando a ser respetada. Ha costado 17 años para que las autoridades sepan que hay un pueblo aquí que respeta a Dios. Ha costado muchos años para decirle a la ciudad entera, hay un pueblo aquí que no negocia con políticos. Hay un pueblo aquí que no vende la verdad. Hay un pueblo aquí que no anda buscando otra cosa, sino que Dios sea glorificado en esta ciudad. Ha costado mucho eso. Soledad, lágrimas, rechazo, calumnia, de todo. Pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y eso que no hemos sido tan fieles, nuestro único secreto es que el Dios fiel ha estado con nosotros. Pero ustedes se imaginan que nosotros fuéramos fieles. Ya Bonao estuviera salvo. Ya Bonao fuera otro pueblo. No lo ha hecho Dios porque nosotros mismos hemos sido muy flojos. Y se lo dije a los pastores. Y se lo voy a repetir a la iglesia. La iglesia tiene en la mano la autoridad de representar el evangelio del poder del reino de Dios. Pero tiene que hacerlo con firmeza y con carácter. Con ser pusilánime, ser de doble ánimo, ser un día sí, un día no va a definirte como un cristiano de carácter. Ahora, si tú te defines y dices, yo soy lo que soy, porque la Biblia lo revela y yo lo creo, yo estoy determinado a vivir por lo que creo. Entonces, esa vivencia te va a marcar delante de los hombres afuera y dirán, este es un hombre de carácter. Pero cuando no nos ven así, ¿sabe lo que hacen? Se ríen de nosotros. Y por eso la iglesia ha sufrido, históricamente ha sufrido, no solamente aquí en Bonao, ha sufrido en el país y en el mundo. Porque los hombres de Dios han negociado la fidelidad para caerle bien a la gente. Le voy a repetir esto con mucho amor y con mucho respeto. Ningún hombre de Dios que quiera agradar a Dios será popular delante de la gente. Si usted quiere, búsqueme uno en la Biblia. Todos los hombres de Dios han sido hombres que han caído mal. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo quiere oír lo que le conviene. El hombre de Dios no tiene compromiso con hacerle agradar, en decir lo que a la gente le conviene. El hombre de Dios tiene compromiso con decir lo que le conviene al propósito de Dios. ¿Y saben lo que conviene? La verdad conviene. ¿Cómo me voy a pasar una vida entera engañando a la gente, entreteniendo a la gente para que la gente se sienta bien, cuando en el fondo se van a ir al infierno y yo también tendría que darle cuenta a Dios por eso? ¡No! Vamos a definirnos, vamos a ser fieles en el nombre de Jesús. Vamos a dejar de ser pusilánimes, hermanos. Vamos a dejar de ser de un día sí, un día no, un día estoy bien, un día estoy mal, un día quiero, un día no quiero. No, yo puse la mano en el arado, ya yo la puse, no puedo mirar atrás, porque si miro atrás no soy digno de ser su discípulo. Estoy convencido de aquel que murió por mí, lo dio, se dio entero. ¿Por qué yo tengo que ser parcial? Yo no puedo ser parcial, tengo que ser total. Y convencido de esta verdad, la voy a predicar, aún no predique con palabras. No voy a hacer lo que el mundo hace. Yo no tengo por qué hacer lo que el mundo hace. Las propuestas que el mundo dé, yo no tengo por qué comprarlas. Para yo ser lo que la gente quiere que yo sea, yo no tengo que hacer lo que la gente quiere que yo sea. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo sea. ¿Qué quiere Dios que yo sea? Fiel, hermano, fiel. Ser fiel. Como dice la Biblia, eso lo dice de Antipas, el último de los mártires. Dice, Antipas fue fiel hasta la muerte. Esa palabra cuesta.
pero vale la pena. Vale la pena. 4, con esto voy a parar porque no voy a poder terminar hoy. 4, y yo sé que ustedes no están contentos, algunos no quieren oír esta palabra, quisieran oír una palabra que le diga, Dios te va a dar una casa grande, Dios te va a dar un avión, Dios te va a dar una piscina, Dios te va a dar un aeropuerto, Dios te va a dar siembra y cosecha. Esto es lo que la gente quiere. Yo no estoy en eso. Yo estoy en otra cosa. Pablo, Dios le revela su fidelidad. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció. 1 de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Los que hemos sido puestos en el ministerio, hermanos, tenemos un peso encima más elevado que muchos hermanos que no tienen ministerio. Porque al que Dios le da ministerio le va a demandar mucho. No entiendo cómo la gente toma el ministerio hoy como tan liviano. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta. Amados, yo quisiera ser un hermano sentado igual que ustedes ahí para no tener el peso que tengo en mis hombros. Pero esto no depende de mí, depende del que me escogió. Ahora bien, si el que me escogió me reveló cuál es la motivación de la escogencia sobre todo es que yo sea fiel porque Él es fiel. Entonces va a pesar sobre mí el definirme si soy o no soy. Si soy fiel, voy a tomar esto en serio. Si soy infiel, voy a ser un cristiano de ocasiones. Hay gente que dice, miren, me alejo y no miro a nadie. Hay gente que dice, yo soy cristiano, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Sus hechos dicen todo lo contrario. Entonces, yo creo que sería una falta de respeto presentarse como cristiano cuando usted vive como un mundano. Diga yo soy mundano y yo iba a una iglesia cristiana, y yo creo que eso sería como un poquito más íntegro. Es más íntegro decir, yo iba a una iglesia cristiana, me aparté y ahora soy mundano. Ya, pero no diga que es cristiano si usted vive como un mundano, porque eso es mentir, eso es rebajar el evangelio. Y por eso mucha gente tropieza y dice, pero mira, ella dice que es cristiana. No. Ella dice que es cristiana, pero vive como mundana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos haciendo un bien al evangelio o le estamos haciendo un mal? Amados, la gente que no conoce a Cristo tropieza más por el mal testimonio de los creyentes que por las malas predicaciones. Un mal testimonio echa fuera a una persona más fácil que una mala predicación. Una mala predicación, porque es una mala aplicación, porque un mal enfoque, puede ser que una gente lo tolere, pero un mal testimonio, una gente que se proclama a sí misma diciendo, yo soy cristiano, pero vivo como mundano. El mundo dice, ¿y qué burla es esta, amados? ¿Sabe usted que uno de los mandamientos que Israel tiene, que a mí mismo me pone como un temor, es que no toman el nombre de Dios en vano? Tú sabes lo que tú decís, yo soy cristiano, y después vivir como un mundano. Hermanos, es una falta de respeto muy grave. Pero lo hacemos. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque no hay fidelidad, no hay instrucción. Amado, ser fiel es ser coherente a lo que usted cree. Si usted es mundano, cuando a mí me ungieron pastor hace 20 y pico de años, el pastor que me ungió me dijo, mira, si tú vas a ser cabezón, sé cabezón desde el principio. Y tú te defines. Pero si tú vas a ser pastor, defínete y sé pastor desde el principio.
A mí me costó entenderlo porque yo no lo entendía al principio, qué significaba eso. Y después me explicó, mira, si tú eres de los que te defines a vivir para Dios, vas a tener en contra muchas cosas, pero vas a tener a Dios de tu lado. Pero si por el contrario, tú quieres vivir en las dos aguas, ni vas a tener a Dios, ni vas a tener a los hombres. Porque ¿sabe usted una cosa del hombre? Como el hombre no sabe lo que es fidelidad, cuando un hombre falla, de inmediato todos los que estuvieron cerca de él, ¿qué hacen? Te dejan. Te dejan. Por eso conviene la fidelidad. Porque aunque tú eres débil y puedas fallar, si fallas, normalmente eres hombre y puedes fallar. Pero el Dios tuyo, el Dios fiel y verdadero, por cuanto ve tu intención de quererlo agradar, no te dejará ni te desamparará. Estará contigo y te ayudará. Porque ve que tú quieres ser fiel. Amado, este es el tiempo donde la iglesia se le va a requerir vivir fidelidad. Yo no estoy jugando lo que estoy diciendo. Yo sé que mucha gente se puede aquí hasta sentir mal. Pero ¿sabe qué? No tengo la mayor preocupación si usted se siente mal, porque yo no le estoy mintiendo. Yo le estoy diciendo la verdad. Y yo prefiero ofenderte con la verdad que hacerte sentir bien con mentira. Ser fiel va a costar. Ser fiel va a ser difícil en este tiempo. Ser fiel va a ser algo de definir si somos genuinamente lavados o somos de los que se entretienen los domingos oyendo un grupo de alabanza que canta bien o predicadores que nos dicen cosas bonitas. Yo no estoy hoy para decirte cosas bonitas. Yo estoy diciéndote a ti, medité 3 semanas en por qué tan poca gente en la Biblia fueron fieles y por qué escasea tanta la infidelidad. O sea, escasea tanta la fidelidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Tanta gente hoy día tan trivial, tan shallow. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Me culpo y digo, soy ministro, yo no puedo tampoco ser de los que se hace uno con estos que están haciendo que la iglesia sea hoy un circo. Me entretienen, pastores que... A mí me gusta ser pastor porque ese pastor es bien chistoso. Amado, ustedes saben que yo bromeo mucho, hago muchas bromas. Pero cuando tengo que decir las cosas no le tengo miedo, mire. Incluso me felicitaron porque traté suave al síndico en esta buena ciudad de Dios. Yo no quiero pelear con ellos. Yo tengo más compromisos, más serios. ¿Y sabe uno de ellos? Esto, que la iglesia se defina. Para mí es más importante que la iglesia se defina que cualquier otra cosa. Porque una iglesia definida no se mueve muy fácil. Por una iglesia pusilánime la mueve cualquiera, hermano. Y cuando digo pusilánime, es una iglesia que hoy es y mañana no es. Por una iglesia definida, no, espérate, a mí no me mueve cualquiera. Yo estoy definido en lo que yo he creído y por quién yo he creído y para quién yo voy a vivir. Yo voy a ser fiel, aunque me cueste. Aunque pierda amigos, voy a ser fiel. Yo perdí mis amigos de mi primera generación. Todos los perdí por causa del testimonio de Cristo. En el caminar de la fe, 30 y pico años, he visto mucha gente irse de mi lado. Todavía yo estoy aquí y estoy de pie. Y es posible que vea unos cuantos más irse también. Pero si Dios me sigue dando fuerza y vida, yo voy a seguir aquí. Cuando digo aquí, yo no hablo de este púlpito. Puede ser que Dios me lleve a otra nación o a otro pueblo, o me lleve al cielo. Pero yo voy a seguir creyendo que la única manera de poder vivir este evangelio con dignidad es siendo fiel. Si lo vivimos a medias, no tiene sentido. Oye, el que vive el evangelio a medias, ni disfruta la iglesia ni disfruta el mundo. Conviene definirse, porque el que vive el evangelio a medias, en el mundo el diablo se ríe de ti. Porque dice, tú di que eres cristiano y mira dónde está. ¿Qué cristiano el diablo eres tú? El diablo se te ríe en la cara. Pero cuando vienes a la iglesia sabiendo que estás viviendo doble vida, Dios dice, hijo,
Pero ¿cómo tú puedes presentar ante mí tu vida cuando tú sabes que tú estás viviendo en pecado? Amado, la fornicación hoy día, eso no se puede hablar porque eso es el pan nuestro de cada día. Que los novios hoy se acuesten y vivan juntos como si nada. Antes cuando yo leía la Biblia, eso era fornicación. Hoy no, hoy eso es modernidad. Cuando yo leía la Biblia, cuando yo aprendí a leer, hace 30 y pico de años que la leí, tener relaciones sexuales antes de casarse, eso era fornicación, ahora eso es modernidad. Pastor, no hable de eso porque eso afecta los intereses y la gente, la sensibilidad. ¿La sensibilidad de quién? ¿Cuál es más importante? ¿La sensibilidad del Dios Santo que te llamó o tu sensibilidad pecaminosa que está siempre vendida al pecado? Nosotros queremos que la gente nos aplauda porque están en fornicación y le digamos, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Amados, si usted está mal, enderécese. Si usted está caído, levántese. Si usted no anda bien, alíñese. Porque ¿sabes qué? Va a venir la hora en que tú no sabes cuándo y te van a pedir cuenta. Y después que llegue la hora, te vas a acordar de que un pastor te dijo frente a frente, cuántas veces te lo dijo, alíñate, alíñate, alíñate. Y tú no quisiste hacerlo porque amaste más tus pecados. Eso no es ser fiel. Amado, el que es fiel prefiere perder para ganar. Perderé 2 o 3 aplausos. Sí, es verdad. Nadie ha aplaudido. Perderé 2 o 3 gente que me salude. Sí, yo estoy acostumbrado. Pero yo no voy a perder la verdad de Dios para negociar con gente que al final son traicioneros también. El hombre te traiciona cuando no le conviene tu mensaje. Cuando tú confrontas, miren a Jesús, Juan capítulo 6, cuando Jesús confronta a la iglesia y le dice, este pueblo me sigue porque comió panes y peces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se fueron. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que le dijeron. Así nos pasa a nosotros. Cuando no nos gusta lo que nos dice, ¿qué hacemos? Nos vamos y nos ponemos bravos y nos ponemos hasta enemigos. Y nos vamos hasta otra iglesia. Porque el ser humano es así. Entonces no nos podemos sorprender si eso nos pasa. Ahora, que nosotros los ministros no tengamos complacencia con las cosas que no agradan a Dios. Seamos firmes y radicales. Seamos fuertes con lo que no agrada a Dios. Confrontemos, alineemos. El que no sea fiel, pídele a Dios hoy, yo quiero ser fiel, Señor. Nadie aquí se gloria de ser fiel, pero los que queremos ser fiel, pidámosle a Dios que nos ayude a ser fiel. Si usted quiere vivir una vida todavía media como en 2 aguas, that's your problem. No vamos a meternos en tu realidad. Tú quieres vivir así. ¿Tú crees que así vas a lograr peldaños en Dios? Déjame decirte que no. De los tibios solamente se expecta una sola cosa. Y es que Dios lo vomite. Así que tú mejor te defines, eres mundana. Se desacató la muchacha. Y ya. Sabemos que está desacatada en el mundo, pero tibia. Engañándonos, haciéndonos creer que está de que en la iglesia los domingos como santa y santificada. Algunos dirán, pastor, pero este mensaje está muy fuerte, que hay visitas. Yo quisiera que las visitas supieran que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero el evangelio se sustenta en una sola palabra que el mundo no quiere oír. ¿Sabe cuál es? Verdad. La gente no quiere oír la verdad. La gente quiere oír que les digan cosas suaves. Y para oír cosas suaves, yo tengo la escuelota de Freddy Verasgoico ahí por las noches. Y ahí yo oigo a Cuquín, a Boruga y a Freddy haciéndome chistes. La iglesia no es para hacer chistes. La iglesia es para decirte a ti verdades elementales. ¿Cuál es una verdad elemental? Estos no son tiempos para andar rejuegando. Hay que vivir evangelio. Si usted está llamado por Dios a ser hijo de Dios, viva como un hijo de Dios. Si usted está llamado como un ministro, sea un ministro competente de un nuevo pacto, no de letra, no de espíritu.
Si usted es llamado a vivir para Dios, viva para Dios, aunque le cueste. ¿Y qué le va a costar? Le va a costar que muchas relaciones le pueden afectar. ¿Por qué? Porque hay relaciones que no aman a Dios y lo que quieren es hacerte a ti perder el tiempo. Entonces tú vas a tener que definirte. No, yo no puedo. Lamentablemente tengo otras cosas que atender. Eso no lo quiere mucha gente. Queremos un evangelio light, liviano. A mí me da risa porque nos critican porque las mujeres se ponen pantalones, se maquillan. Pero usted sabe la exigencia que hay en esta casa. Y no una exigencia de hombre, es una exigencia divina. ¿Sabe por qué? Porque a ti se te ha dicho la verdad cara a cara. Tu decisión es tuya. ¿Tú quieres vivir evangelio? It's up to you. ¿Tú quieres vivir light? It's up to you too. Pero al final de cuentas, nuestra conciencia pastoral estará tranquila de que no te engañamos. Te dijimos la verdad. Y yo prefiero que me digan la verdad para salvación y no que me entretenga que yo me pierda al final. Por lo menos yo. Yo no sé usted. No sé si usted quisiera ser de los que lo engañen, pero yo quiero que me digan la verdad. Y dígame la verdad, hermano, para yo ser salvo. ¿Sabe cuál es la verdad para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero creer no es decirlo, creer es aferrarte a Él, a su vida, a vivir con Él, a vivir para Él, a ser intenso en Dios. Y cuando esa verdad se arraiga a tu alma, entonces tú podrás tener la certeza de que tú no estás jugando al Evangelio, tú estás viviendo el Evangelio. Necesitamos levantar una generación así, que se atreva a salir a las calles y decir: yo no estoy jugando al Evangelio, yo estoy viviendo el Evangelio. Amén, mis amados. Fidelidad, diga conmigo, fidelidad. ¿Quién la necesita? Yo la necesito. Necesito que Dios me ayude, porque hay muchas cosas que no doy el grado y necesito que el Espíritu Santo intervenga. Definirme a ser un hombre fiel por causa de mi Señor. Necesito ayuda. Y si yo la necesito, creo que no soy el único que la necesita. La necesitamos los que estamos aquí. Porque no todos estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Nos toca a nosotros levantarnos. Nos toca a nosotros empoderarnos y salir de este lugar diciendo: yo no lo he logrado, pero lo voy a perseguir en el nombre de Jesús. No lo he logrado, pero voy a intentar hacerlo. Me va a costar, sí, porque he sido muy flojo. Yo no he tenido el carácter de frenar personas que vienen contra mí con propuestas extrañas. No he tenido la frontalidad, pero la voy a tener en el nombre de Jesús. La voy a tener. Dios me la va a dar en el nombre de Jesús. Aprenderé a decir no puedo. ¿Por qué? Porque soy cristiano y me debo un testimonio que debo dar. No puedo. ¿Por qué? Porque el Señor mi Dios me demanda a mí hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No puedo. ¿Por qué? Porque debo ser luz en medio de las tinieblas. No puedo porque soy sal de la tierra y no debo contaminar la sal, porque si la sal pierde su sabor, para nada sirve. Va a costar, pero valdrá la pena al final. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.